Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody ask me. El sentido religioso. El autor cita a Alexis Carrel, quien obtuvo un premio Nobel de Medicina en el año 1902. Alexis Carrel, en su libro de reflexiones sobre el comportamiento de la vida, trata de 4 ideas específicas. La primera idea es que desapareció el esfuerzo creativo. En la segunda idea, la frontera entre el bien y el mal se ha borrado. En la tercera idea tenemos 2 puntos. En el primer punto, poca observación y mucho razonamiento nos lleva al error. Y en el segundo punto, mucha observación y poco razonamiento nos lleva a la verdad. Y en la cuarta idea tenemos la ideología. Esta manipula la realidad, modificada a un esquema por la inteligencia. Pero también la ideología es negativa, pues consagra la destrucción de la civilización. El sentido religioso se divide en 3 premisas. La primera de ellas es el realismo. Esta exige mucha observación, me permite conocer al objeto. Este objeto impone un método para conocerse a sí mismo. El realismo nos explica el sentido religioso y nos genera la interrogante: ¿qué sentido tiene todo? El error que siempre cometemos es que nos sostenemos en lo que dicen los demás sin incluir nuestra opinión. Y la problemática a todo esto sería: ¿cómo afronto este fenómeno? ¿Me llevará a la verdad? El sentido religioso pertenece al ser humano, se experimenta a través de la indagación existencial, nace o se hace en la conciencia o en el mismo ser humano. La indagación existencial me sirve para comparar encuentros y conocimientos con otras personas. La indagación existencial, como una evaluación, se le puede llamar experiencia, pero también, después de emitir un juicio con criterio que está en la estructura originaria de la persona, se le llama experiencia elemental. Esta separa la experiencia para entender el objeto. Antes de irnos a la experiencia elemental, nos vamos a la interrogante que me genera el criterio. Y la pregunta sería: ¿qué criterio nos permite juzgar lo que vemos suceder entre nosotros? Y acá tenemos 2 posibles respuestas, que vendría a ser el criterio 1 y el criterio número 2. El primer criterio me trata o me habla que se encuentra algo exterior a nosotros. Lo malo es que dependeríamos de las ideas de otros, sin primar nuestra primera opción o opinión. Por lo tanto, la reflexión sobre nuestra humanidad tiene que ser inminente a la estructura originaria de la persona. El segundo criterio se encuentra dentro de nosotros mismos. Lo malo es que el hombre por sí mismo no es capaz de tener un criterio para poder juzgarse, pero sí puede salirse de la naturaleza o de nuestra misma naturaleza. Y ahora sí nos vamos a la experiencia elemental, que está conformada por exigencias como justicia, felicidad, adherirse a la realidad, bienestar y verdad. La experiencia elemental está llena de evidencias compartidas y esta indica un impulso original, el cual el hombre se asoma a la realidad, llegando a aceptar su existencia y a sí mismo. La segunda premisa sería la razonabilidad. Esta genera una interrogante, la cual sería: ¿cómo se percibe cuando es una actitud razonable? La respuesta a esta interrogante sería: la actitud del hombre que manifiesta con razones adecuadas. La razonabilidad no se identifica con lo lógico o demostrado, es una exigencia estructural del hombre buscando la realidad a través de la indagación existencial.
El hombre utiliza la razón y esta razón es la apertura a la realidad. La razón abarca distintos métodos, como el lógico, filosófico, matemático, científico y el más importante de todos, que es la certeza moral. Sin certeza moral, el hombre se volvería inerte, pero también su objeto de estudio es el comportamiento, y esta tiene que ser expresada en la sociedad. La certeza moral es la demostración de indicios, cuya única lectura sea la certeza, también conocida como la certeza existencial. Esta presencia un fenómeno. Los indicios que genera o demuestra la certeza moral me dan puntos específicos que a mayor cantidad, más atentos a la vida de otro, y a mayor cantidad de indicios, más seguridad del otro. A mayor potencia humana, hay mayor capacidad de seguridad sobre el otro. Y todos estos indicios o puntos, ¿a qué me lleva? Me lleva a la fe. Y la fe es adherirse a lo que afirma el otro. Pero el hombre genera una comparación, y esta comparación se basa en 4 puntos: la certeza existencial, la experiencia elemental, el corazón y consigo mismo. Y me genera una conclusión, y la conclusión sería: hasta aquí corresponde y por tanto es verdad. Me puedo fiar. Y por último tenemos la moralidad. La moralidad es el deseo sincero para conocer el objeto. El objeto, cuando tenga mayor vitalidad, interés o valor para el sujeto, este va a provocar un sentimiento. La razón es la capacidad de conocimiento sin interferencias, y con esto se logra el conocimiento objetivo. La moralidad es el hombre que siempre busca el significado de las cosas y a veces origina un problema afectivo, problema del destino o hasta en algunos casos como un problema político. La moralidad presenta una actitud justa usando la experiencia elemental. Para llegar a este conocimiento verdadero del objeto, se logra utilizando métodos, entre ellos el científico y el matemático. Pero también a mayor posibilidad de reducción de sentimientos, también se llega al conocimiento verdadero del objeto. Pero también la moralidad se logra cuando se aplica la regla moral, llegando al punto también del conocimiento verdadero del objeto. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said they told me so. Everybody ask me how I. El realismo. El realismo estudia la realidad tal y como es. Para poder empezar a conocerla de verdad, lo primero que se tiene que tener es mucha observación y el poco razonamiento. También el obtener datos para rectificarla y no caer en falsedades o manipulaciones. Pero el mejor paso para conocer la realidad es el conocernos a nosotros mismos a través de la indagación existencial. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué metas tenemos? ¿Cuáles son nuestros mayores temores y demás? Y más al saber esto, no caeremos en la falsedad o manipulación de un esquema prefabricado. Conoceremos la verdad y podremos afrontarla tomando las mejores decisiones en la vida. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said they told me so. Everybody ask me how I. La razonabilidad pone en primer plano al sujeto que actúa, o sea, al hombre. Coincide con el ejercicio de la razón. Sin embargo, la razón entiende el factor cognitivo del nivel de la naturaleza llamada hombre. La razonabilidad es una exigencia estructural para el hombre, ya que a veces nos preguntamos de cómo podemos percibir si una actitud es razonable o no. La razón consiste en darse cuenta de la realidad. Esto ayuda al hombre a tomar conciencia. Es también en la apertura de la capacidad de aceptar y afirmar con la totalidad de todos sus factores. La razón. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said they told me so. Everybody ask me how I.
La influencia de la moralidad en la dinámica del conocimiento. Es una actitud justa ante el objeto, tenga mayor validad, interés o valor. Para el sujeto siempre provoca un sentimiento. El hombre siempre busca significado de las cosas, origina problemas afectivos, problemas del destino y problemas políticos. El hombre es el nivel de naturaleza en que ésta toma conciencia de sí misma. La realidad se vuelve razón. La razón está orgánicamente ligada a la unidad total de nuestro yo. En la experiencia personal del hombre ocurren acontecimientos que son emocional, físicos y mental. En conclusión con lo mencionado por mis compañeros, el realismo, la razonabilidad y el impacto de la moralidad fueron premisas escritas por Alexis Carrel que fundamentaban en ellas el juzgar todo lo que vemos, el poder de obrar con la razón y la influencia que tenía la moralidad en el impacto del conocimiento. Cada una de ellas explicaba con sus respectivas definiciones y con cada punto de conversación o tema presentado, cumpliendo así con el objetivo de formar parte de un método que se encargaba de examinar cuál es el sentido religioso. El último tema a tratar sería las 3 premisas aplicadas en la carrera de administración. Para ello debemos saber el objeto de estudio, que sería el conocimiento del mundo buscando la verdad. Para ello necesitamos un método, que vendría a ser un método de investigación, un método de experimentación o también podría ser un método de observación. El administrador tiene que ser realista. ¿Por qué? Porque debe de saber en dónde se está metiendo, ya que al crear una empresa tiene que tener proveedores, tiene que tener clientes, tiene que tener trabajadores con una buena experiencia para que su empresa pueda crecer y saber que también va a tener una competencia en la sociedad.